2 minutos arranca también las bolsas europeas. Vamos a ver el tono a la espera de Powell que da el viejo continente. Está con nosotros Juan Antonio de Castro, doctor en Economía, exfuncionario de Naciones Unidas. Juan Antonio, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Bueno, hay un gráfico que esta mañana llama mucho la atención porque nos está reflejando una fotografía de cambio de modelo, de cambio de la revolución industrial a algo distinto, ¿no? Que no se veía. Y es esa divergencia. Hay distintos informes de la banca privada estadounidense que están quedando como ocultos, no están terminando de salir, tanto que hablan de una gran divergencia entre lo que has comentado en otras ocasiones, capitalismo real y capitalismo en la nube, que es la divergencia entre el Dow Jones, 9 jornadas seguidas de caídas, la mayor caída en 46 años, y el movimiento que nos está dando el Nasdaq. Aquí en el gráfico, Juan Antonio, se ve perfectamente Dow abajo, Nasdaq arriba. Hay un punto en el que hay una gran divergencia, en el que se desacoplan, pero un punto de hace unas semanas. Y vemos un movimiento que refleja que algo pasa en la industria, que no en los servicios. ¿Qué está sucediendo? Exactamente, esa divergencia la veíamos ya en la época de la pandemia, cuando realmente las únicas empresas que hicieron grandes beneficios fueron las empresas en la nube, las empresas del nuevo capitalismo en la nube, mientras que el resto de las empresas no. Y todo el mundo pensó, no, es la pandemia, tal. No, no es la pandemia, es un problema más grave y más interno y que depende más de las políticas industriales y la política industrial y comercial a nivel mundial. Tengo la sensación, hoy vemos como el caso de China, ¿no? que realmente tiene una baja demanda interna con un exceso de capacidad. Entonces, China lo que le ocurre es que pues, le bajan los precios y entonces eso le permite exportar mucho más. China va hacia la gran exportación. Estados Unidos, con un dólar fuerte, lo que le está ocurriendo es al contrario, es que Estados Unidos, con el dólar fuerte, tiende a dificultar más las exportaciones, lo cual le va a traer le trae a una política absolutamente de guerra comercial, de hostigamiento proteccionista y de hostigamiento también en el sentido de un proteccionismo estratégico, selectivo, hacia los puntos más débiles de los demás competidores. Todo eso ocurre al mismo tiempo que está ocurriendo esto. Entonces, en esos dos choques, Europa se queda con el miedo de que va a ser también y va a empezar a sufrir los efectos de esta ola proteccionista. Pero la ola proteccionista de Trump, en el fondo, está respondiendo a este problema entre capitalismo en la nube y capitalismo real. La industria en general a nivel global, las políticas industriales, han pasado a ser políticas que dependen muchísimo del intervencionismo estatal. Hay de ti si no tienes capacidad de intervenir estatalmente, como lo tienen China y Estados Unidos, que son los que van a ser los auténticos actores. Y es el caso precisamente de la Unión Europea. Eso explicaría también en parte colateral por qué vemos a Amazon, por qué vemos a OpenAI, por qué vemos a Meta donar dinero para la inauguración de Donald Trump. ¿En qué contexto se circunscribe que las grandes tecnológicas que habían sido las wokistas de los últimos años ahora sean las que intentan el cambio de chaqueta rápido? Bueno, se adaptan a la nueva administración, pero está claro que les sobran beneficios para hacer cualquier tipo de apoyo a cualquier evento a nivel global y quieren seguir manteniendo esa hegemonía, digamos, de capitalismo en la nube, que es la que realmente no tiene problemas, y lo vemos en estas curvas, ¿no? La que tiene problemas es la otra. Y me estaba refiriendo particularmente a Europa, porque Europa, el problema que tiene es que en teoría las políticas industriales, que son las de ese capitalismo real, dependen, en teoría son competencia de los Estados, cuando la verdad es que lo que ocurre en la Unión Europea es que la política industrial de la Unión Europea está avasallando completamente la libertad de los países de poder hacer cualquier política industrial separada. Pero además lo está haciendo de manera que le está rompiendo las piernas a la competitividad europea. La burocracia excesiva y los planes industriales locos absolutamente del Pacto Verde están rompiendo la capacidad de que Europa responda de la misma forma que Estados Unidos o China a esa diferencia y a ese desbalance que hay entre el capitalismo en la nube y el capitalismo real. Europa no está, desgraciadamente, preparada como bloque a reaccionar de esa forma. Lo estaría como estados, pero los estados, con el Pacto Verde y la obsesión en la digitalización y en ser cero emisiones, nos está llevando a que somos muy guapos por dentro, pero feísimos por fuera, y competimos mal. Y Europa está destinada en este momento a pasarlo muy mal, precisamente porque no es una nación, no es un bloque y no es capaz de ese intervencionismo estatal inteligente que tienen las demás potencias.
Entonces ahí se queda descolgada con respecto a China y Estados Unidos y nos podemos esperar a lo peor en ese sentido. En ese sentido, empiezan a verse guiños de Donald Trump sobre China. ¿Es el peor escenario que China y Estados Unidos no lleguen al choque para Europa? Es decir, que la guerra comercial sea dual para Europa, con Estados Unidos por un lado, con China con otro, y sin embargo haya entendimiento entre China y Estados Unidos para el crecimiento de ambas economías, porque le pueden hacer un sándwich espectacular económico. Hombre, entendimiento hasta cierto punto sí, ¿no? Digamos, son competidores en la misma y van a buscar soluciones win-win, pero Europa no creo, o sea, Europa le tiene miedo al proteccionismo norteamericano, pero el proteccionismo norteamericano va a atacar sobre todo a sus grandes competidores, ¿no? Y Europa, desgraciadamente, como se ha tirado el tiro en el pie y como tenemos el gran problema del desequilibrio energético, del problema energético que tiene Europa por el Nord Stream y por una energía mucho más cara, estamos en caída libre. Entonces yo creo que no creo que ni ese proteccionismo se dirija excesivamente a Europa, porque Europa tiene auténticamente un problema en el lado más industrial. Y en el de la nube no, porque somos, desgraciadamente, no hemos conseguido. No hay nube. De las 11 principales tecnológicas, 6 son americanas, 5 chinas, pero no hay ninguna europea. Y todos partimos, como digo siempre, del mismo punto después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que hemos equivocado el camino. Todo eso tiene arreglo, sí. Yo creo que hay que volver a una soberanía, a una nueva reestructuración de las soberanías en la propia Unión Europea. Hay que devolverle la política industrial a los países. El Pacto Verde, es decir, no puede ser que se diga que es competencia de los países y al mismo tiempo se les aplaste con un Pacto Verde que no les deja moverse. Pacto Verde que dice tienes que digitalizar todo, sí, pero yo digitalizo, yo me hago verde, yo llevo los servicios al tope. Pero ¿y quién saca mi industria adelante? No hacemos más que reducirnos, ¿no? España está cayendo al 13% de su industria, los servicios ya son el 70%. Un mundo de servicios, cuando eres un mundo de servicios, no puedes adelantar si no hay algo real que te sustente. Y la gran pelea está precisamente en ese Dow Jones que baja, en ese mundo real que se están peleando todos. Y ahí es donde tiene Europa que realmente que cambiar las cosas y intervenir de alguna manera. El enviado especial de Estados Unidos para resolver el conflicto en la guerra de Ucrania ya ha confirmado que en enero, dice Bloomberg, estará en Kiev, estará en distintas capitales europeas. Hay sobre todo una intención de darle papel a Orbán y ha dicho ya Bloomberg esta mañana, ayer decía que no iba a ir a Moscú, o que parecía que no iba a ir a Moscú, y ha dicho Bloomberg esta mañana que sí que está abierto a ir a Moscú para intentar solucionar la guerra en enero. ¿Estamos caminando que el 20 de enero es fecha límite? El 20 de enero es fecha límite, sí, desde luego antes no creo que pasen grandes cosas, me da la sensación. Zelensky me ha parecido oír que declaraba que no quería a Orbán de intermediario y que quiere él hablar directamente, y en ese sentido pues quizás se haga Creo que vamos inexorablemente a un acuerdo de paz. El problema es que ahora es la duda entre si se van a meter fuerzas de interposición de paz, que lo que en el fondo harían no serían muy bien vistas, me imagino, por Rusia en un primer momento, porque supone tener fuerzas militares de la OTAN metidas en la frontera con Donbass y Donetsk y todo lo demás. Entonces, esa parte de las fuerzas es más en duda. Pero yo creo que vamos a un arreglo porque es lo que quiere Trump. Trump no está interesado en la guerra de Ucrania. Trump está mucho más interesado en hacer América mucho más fuerte y seguir con su capitalismo en la nube real, defendiéndolo como pueda, ¿no? En este entorno, hemos visto antes un QR aquí en pantalla sobre el curso de Juan Antonio de Castro que hace con Negocios Televisión. Estos temas están en el curso también y enseguida tendremos también una charla privada con Juan Antonio de Castro para ver toda esa fotografía. ¿Qué pueden ver quien quiera formarse más en este asunto? Bueno, pues que yo creo que hay que entender el globalismo, ¿no? Que es un poco lo que rodea todo esto, el papel cada vez mayor de los actores privados, del capitalismo en la nube, de actores que no vemos directamente en nuestras discusiones geopolíticas o geoeconómicas en general, ¿no? Y todo eso es una evolución, ha tenido una evolución en cooperación a lo largo de los años y está determinando en este momento las cosas que ocurren, ¿no? No solamente el hecho de que haya unas grandes oligarquías privadas tal que tienen una injerencia importante en el asunto de los estados, es que los propios estados tienen cada vez menos herramientas para responder y están cada vez más dirigidos por mentes privadas. Lo que hay que acabar entendiendo es esa influencia, esa privatización de lo público
qué repercusiones va a tener. Tratar de ver si, porque las tiene día a día, las tiene en geopolítica y las tiene en estos temas que hablábamos de la política industrial global y la política mundial, ¿no? Del nuevo orden económico mundial. ¿Qué va a significar? Pues se trata un poco de ver en eso qué ha estado ocurriendo, cuáles son las oportunidades y cuáles son los escenarios que podemos pintar en términos de multipolaridad o no, y si esa multipolaridad nos llevaría a que cambie algo en ese famoso globalismo, porque el wokismo va a terminar, las modas wokistas van a acabar, pero no la moda globalista, que es una realidad económica, ¿no? Y eso es lo que me gustaría compartir con todos y poder tener también directos y poder entablar discusiones y debates sobre esos temas. Aquí tenemos en este QR esa opción para poder ver el detalle y pueden inscribirse. 9 y 8 de la mañana. Buen día, buen negocio. Juan Antonio de Castro, doctor en Economía y funcionario de Naciones Unidas. Buen día, buen negocio. Igualmente, igualmente.